la Facultad de Ciencias Sociales, el Centro de Investigación en Comunicación y el Programa de Libertad de Expresión les dan la más cordial bienvenida en el marco del 10º aniversario del ProLEDI y del Año de la Conectividad. Contamos con la presencia del doctor Gustavo Gutiérrez, rector de la Benemérita Universidad de Costa Rica, de nuestro conferencista invitado, el doctor Manuel Castells, quien disertará sobre Internet y educación, un derecho universal. Nos acompaña la máster Giselle Bosa, directora del Programa de Libertad de Expresión ProLEDI, y desde el público, más de 600 personas de toda América Latina. A continuación, el doctor Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica, dará la bienvenida al doctor Castells. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Doctor Manuel Castells Oliván, sociólogo y profesor, catedrático de comunicación de la Universidad del Sur de California. Doctora Isabela Bendaño Flores, decana en la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Máster Giselle Bosa Solano, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, conocido como ProLEDI. Máster Janet Martínez Toledo, directora del Centro de Investigación en Comunicación. Máster José Luis Arce Sanabria, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Doctora Nora Garita Bonilla, miembro del Consejo Asesor de ProLEDI. Asistentes virtuales, amigos, amigas. Para la Universidad de Costa Rica, definitivamente es un orgullo contar con la participación del doctor Manuel Castells, uno de los intelectuales más prestigiosos del mundo y reconocido ampliamente por sus estudios en sociología y la sociedad de la información, en el marco del 10º aniversario del ProLEDI. Profesor Castells, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia y por compartirnos toda su experiencia en este importante campo. Para todas aquellas personas que han llevado algún curso en el área de las ciencias sociales, el nombre de este prestigioso académico no es ajeno. Durante casi 4 décadas hemos tenido el privilegio de conocer sus estudios de las transformaciones sociales y económicas ligadas a las nuevas tecnologías, y la conferencia que estamos a punto de escuchar no será la excepción. Precisamente en el año en que el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, CONARE, ha decidido dedicar a las universidades públicas por la conectividad como derecho humano universal, recordamos que aún existe una enorme brecha en el acceso a las tecnologías y todo el potencial informativo y educativo que conlleva. El concepto de brecha digital es complejo, es multidimensional y conglomera una serie de desigualdades. El programa Sociedad de la Información y Conocimiento, PROSIC, de nuestra institución, ha acotado que a pesar de que en los últimos años ha habido mejoras en los indicadores que reflejan esta brecha en nuestro país, aún se perciben retos en cuanto al acceso a la tecnología, especialmente en hogares de adultos mayores, hogares con personas en situación de discapacidad, en la zona rural, desde luego, y según los niveles de ingreso y estudios. En el marco de la pandemia por COVID-19, organismos internacionales han señalado que aquellos países con mayor penetración de las TIC podrían encontrar un elemento mitigador de sus efectos económicos, que han sido profundos y desgastantes. Sin embargo, a más de un año del inicio de esta crisis, reconocemos que la penetración de las tecnologías no basta para asegurar el equilibrio ni el repunte de los diversos sectores que han sido afectados. Se trata de hacer que las tecnologías sean accesibles para todos,
pero también de mejorar las capacidades en su uso y apropiación. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, estas brechas se han evidenciado en la posibilidad de optar por teletrabajo, educación en línea, compras por Internet y otros servicios digitalizados. El sector educativo, por ejemplo, cerca de 1.200.000 estudiantes tuvo que suspender sus clases presenciales el año anterior y una proporción importante de ellos se encontró con poca o nula conectividad para seguir las clases desde sus hogares. El informe del Estado de la Nación ya había evidenciado estas brechas antes de la pandemia, advirtiendo que podrían ensancharse si no se atendían con celeridad. Esta crisis no solo sorprendió al país sin una estrategia nacional para subsanarlas, sino que evidenció una baja alfabetización digital en muchos docentes, con serias dificultades para virtualizar procesos formativos que van más allá de la conectividad en sí. Ante este panorama, la declaratoria de las universidades públicas costarricenses pretende impulsar el reconocimiento de la conectividad a Internet como un derecho humano para todo habitante, puesto que es indispensable para ejercer la libertad de pensamiento y de expresión. En el contexto de la pandemia, no tener acceso a Internet implica un aislamiento incluso de los servicios más básicos, y se ha visto cómo este aislamiento exacerba las profundas desigualdades que ya existían. Por esto, su acceso debe ser garantizado y protegido con el fin de contribuir al fortalecimiento de una sociedad más justa y el desarrollo humano sostenible. Hoy, más que nunca, resulta de gran importancia la acción conjunta de diferentes sectores para promover y elaborar una política eficaz y concreta, a fin de que Internet resulte ampliamente disponible, accesible y asequible para toda la población. Esta declaratoria representa la vocación de nuestras universidades a favor de los derechos humanos y el progreso con justicia social, algo a lo que no debemos dejar de aspirar ni siquiera en los momentos más oscuros de cualquier crisis. Este ha sido el norte del programa de libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública en la última década. Este programa institucional, adscrito a la Rectoría, se ha dedicado a fortalecer el ejercicio de los derechos ciudadanos a la comunicación y a la información, a través de estudios y proyectos con visión multidisciplinaria y un enfoque en la ciudadanía. Por ejemplo, en alianza con el Centro de Investigación en Comunicación, se elabora el informe del estado de la libertad de expresión en nuestro país, un esfuerzo académico de análisis para comprender nuestro ecosistema mediático y el papel del Estado en la protección de la libertad de expresión, entre otros. Asimismo, junto con la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, se desarrollan proyectos de acción social y trabajo comunal universitario orientados a informar, sensibilizar y promover la creación de una política pública que reconozca el derecho humano a la comunicación, apostando por una comunidad nacional informada y a la generación de capacidades. No menos importante, Proledi ha trabajado fuertemente en brindar una representación de la Universidad de Costa Rica en distintos espacios de decisión política, tanto nacional, acerca de la promoción y defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. En esta línea, cito el caso de su adhesión a un movimiento de organizaciones latinoamericanas para construir una regulación democrática de las grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en línea y una Internet libre y abierta. La presencia del doctor Manuel Castells en este especial encuentro es una ocasión propicia para valorizar los muchos esfuerzos académicos que permiten a las comunidades tener una voz cada vez más fuerte y representada en la toma de decisiones.
que los derechos de la comunicación y la información no sean únicamente en una aspiración o promesa política y que la libertad de expresión sea siempre respetada. En el ámbito académico, quizá nos parezca que ya hemos superado estas brechas, pero la realidad nacional y regional, especialmente en épocas de crisis, nos recuerda que la lucha debe continuar. Muchísimas gracias, doctor Castells, y muchas felicidades al equipo de ProLEDI y a todas las personas que a lo largo de esta década han contribuido con la difusión de los derechos de la información para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Antes de escuchar al doctor Castells, voy a hacer una breve presentación. Catedrático emérito de Sociología de la Universidad de California, Berkeley, así como catedrático de la Universidad Oberta de Cataluña. Profesor distinguido de MIT, Oxford, la Universidad Tsinghua de Pekín, académico de la Real Española de Economía, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Británica y de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Estados Unidos. Ha publicado 35 libros, el último de ellos, La Nueva América Latina, junto con Fernando Calderón. Manuel Castells es sin duda uno de los más destacados sociólogos y filósofos contemporáneos. Su prolífera producción académica hace imposible reseñarla de manera breve. Voy a limitarme a señalar a grandes pinceladas su trayecto. Marcado por Mayo 68, produjo desde muy joven. Publicó varios libros de sociología urbana, tales como Problemas de investigación en sociología urbana y otros. A finales de la década de los 90, publica La Sociedad Red, trabajo que marcó un giro en los estudios de la comunicación y conmocionó la sociología. Al observar la evolución de la revolución de la información-comunicación, señala la aparición de la sociedad red, definida por él como una estructura social formada por redes de información alimentadas por las tecnologías de la información, características del paradigma informacional. Señaló entonces su impacto en la sociedad, la economía, las relaciones personales. Organizada mediante redes, las actividades humanas se globalizaban y se flexibilizaba el trabajo. Internet sobrepasaba la noción de medio de comunicación al implicar un nuevo tipo de relación de interacción. Una sociedad sin lugar geográfico, cuyo ámbito es el espacio, son los flujos. De esta manera, espacio y lugar se separaban. Se trataba de un punto de giro, un salto a una nueva era de la historia humana, la era de la información. Los flujos de información van constituyendo una red global que desterritorializa las experiencias. El hipertexto integra expresiones diversas, transformando así las vivencias de la ciudad, la producción, la construcción de subjetividades. Asimismo, la comunicación en tiempo real rompe la idea tradicional del devenir del tiempo en etapas. Rompe la secuencialidad. Es un tiempo atemporal, es decir, el tiempo y el espacio se resignifican. Internet crea una nueva línea divisoria digital jerárquica de grupos, regiones, países, personas, entre los conectados globalmente y los desconectados localmente. Son dos lógicas. La dominante, la de los conectados, que intenta imponerse de manera global. La otra, la de los desconectados, en la cual no se comparten los códigos culturales globales y en la que se vive según códigos locales.
Internet abrió la posibilidad de refundar la política, con ciudadanos interactuando para aportar al diseño de políticas públicas y mediante una horizontalidad de comunicación entre ellos. La interactividad, la hipertextualidad, la conectividad impactaron también a la educación. Se abrieron así enormes desafíos de los cuales hoy, sin duda, nos hablará el doctor Castells. En 2009, en su libro Comunicación y Poder, extiende la noción de red a otros ámbitos y elabora una teoría del poder. Parte de la red como unidad de análisis, la cual se va estructurando en nodos. Se articula una jerarquía de poder entre redes y entre nodos. Lo fundamental del poder es la capacidad de modelar la mente humana. En ese sentido, los medios de comunicación mantienen poder. Sin embargo, hay otras redes más importantes que los medios, constituidas por empresas multimedia globales o por estados, cuyo financiamiento proviene de redes financieras o empresas estatales insertas en la lógica de acumulación del capital financiero y cultural. Si bien los estados tienen poder, aún mayor es el poder de las redes empresariales multimedia, dueñas de la metared de redes. A su vez, esta metared de redes depende de gigantescas redes políticas, militares, de producción cultural, de la red global de producción de ciencia y tecnología. La democracia en la sociedad red enfrenta entonces terribles desafíos. No puede restringirse a la democracia institucional, porque los significados se producen en otras redes. De ahí la trascendencia de los movimientos sociales. Manuel Castells enfoca su mirada en ellos y estudia las redes de indignación y de esperanza. De manera reciente, nos señala la diferencia entre los movimientos sociales y los actuales estallidos sociales. La pandemia corrió el telón, agravó las brechas en nuestros países ya desiguales, pero años atrás, muchos años atrás, Manuel Castells había dado la alerta de esa brecha de acceso a la infraestructura computacional. Castells había alertado ya sobre los requerimientos, las capacidades que deben desarrollarse en esta era digital. La producción y distribución del conocimiento en el mundo se transformaron. ¿Cómo impacta esto a los sistemas educativos? La Benemérita Universidad de Costa Rica da la más cordial bienvenida a este sociólogo, filósofo, profeta de los tiempos, Manuel Castells, a quien escucharemos a continuación con su conferencia La educación como derecho. Muchísimas gracias, querida colega Nora, entre otras cosas, por la excelente síntesis del conjunto de mi obra. Ver 40 años de trabajo reflejados en 10 minutos es muy refrescante y el esfuerzo intelectual que esto representa me hace que esté profundamente agradecido por su generosidad. Y espero que en una próxima visita a Costa Rica, que espero que sea próxima y no muy lejana, podamos hacer un diálogo personal, profundizando en ciertos aspectos y conociendo más de su propia obra. Rector, le agradezco también de verdad a usted y a través de usted a la Universidad de Costa Rica esta invitación. Como usted sabe, para mí la Universidad de Costa Rica me considero, tengo la osadía de considerarme parte de la universidad, de su claustro, a partir de ser doctor honoris causa de la universidad desde 2007, y también cuenten siempre conmigo en todo lo que yo pueda para contribuir a esta gran comunidad universitaria. Y a ProLady decirles que lo que están ustedes haciendo, en particular Giselle, de lo que están haciendo es realmente extender la defensa de los derechos humanos, el derecho más fundamental.
es el derecho a la comunicación, porque sin comunicación nada existe. Y aunque Internet no se come, pero no se come sin Internet. Y por tanto, creo que su labor es una labor fundamental. Dicho esto, déjeme entonces desarrollar algunas ideas lo más tiempo más breve posible en torno a la temática que ustedes me han pedido. La base es que algo elemental, que es que la comunicación es la actividad esencial de la especie humana. Yo lo extendería a todas las especies, pero desde luego la comunicación significativa y consciente o supuestamente consciente es un elemento básico de la especie humana de la que depende todo. La cultura, la economía, la educación, la sociedad, las relaciones personales, todo. Somos comunicación. De hecho, en lugar de del viejo adagio de Descartes, yo siempre digo, comunico, luego existo. Porque sin comunicación no se existe. Así de claro. Entonces, cada gran revolución tecnológica de la comunicación ha sido una transformación en profundidad de la condición humana, en todos sus aspectos. Ni positivo, ni negativo, ni todo lo demás. Es decir, depende, todo depende. Las tecnologías son fundamentales, pero no definitorias. Depende de lo que hagamos con esas tecnologías. Y por consiguiente, lo único que sí sabemos es que la revolución digital en comunicación ha cambiado nuestras vidas en interacción con las estructuras sociales, culturales, las instituciones, los intereses, los conflictos, pero todo eso en un nuevo paradigma, del cual Internet es un poco la síntesis fundamental, porque es la plataforma sobre la cual existe todo lo demás. Es decir, la revolución digital en todos los aspectos se basa en el despliegue de las relaciones tejidas a través de Internet. De hecho, les recuerdo que Internet, en contra de lo que a veces se dice, es una vieja tecnología, no es una nueva tecnología, es una vieja tecnología que se despliega por primera vez en 1969. Hace muy poco celebramos el 50 aniversario de Internet. Lo que ocurre es que ha tardado unas décadas en desplegarse, pero mucho menos que cualquier otra gran revolución de la comunicación. El tema central de esta transformación de Internet es, por un lado, que permite que el conjunto de la actividad humana, local, global y su interacción se constituya en torno a redes que tienen la capacidad de trabajar en tiempo real. Eso es la base de lo demás. Por eso, desde los mercados financieros hasta la educación, hasta las guerras, hasta la educación, hasta el morir y el nacer, el amor, todo está organizado en torno a esas redes. No son todo, pero son la base de todo. Por consiguiente, la falsa oposición entre la comunicación directa, el calor humano e Internet como tecnología fría, no existe. O sea, todos somos a la vez, interactuamos como humanos. Hay muy poca gente que viva aislada, solo conectada al Internet. Eso es una falacia que la investigación empírica que yo durante muchos años desmiente. Internet añade sociabilidad, no elimina sociabilidad. Claramente, las sociabilidades se multiplican entre ellas. Lo más importante en términos de Internet, en términos de la comunicación humana, es la emergencia de lo que yo llamo la autocomunicación de masas. Es decir, teníamos la comunicación de masas caracterizada por una comunicación unidireccional con mensajes de uno o de una fuente de emisión, televisión, radio, etcétera, a muchos y con poca interactividad. Internet lo que permite es que nos relacionemos potencialmente todos con todos. Es de masas, porque es incluso global. Tiene la potencialidad de llegar a todos. Pero nosotros controlamos nuestra emisión. También al mismo tiempo seleccionamos los mensajes y a quién enviamos los mensajes. Y los recibimos. Somos a la vez emisores y receptores en una red continua de interacción y además
tenemos relación constante a lo que llamo el hipertexto, es decir, el conjunto de informaciones, imágenes, ideas, textos, sueños, palabras, que se van formando y que existen desde el principio de la humanidad. Tenemos acceso a todo. Uno de mis estudiantes, ahora gran profesor, hizo en el año 2011 un primer estudio, el primero que se hizo sobre el conjunto, cuánta información hay en el mundo y dónde está. Encontró que de toda la información en el planeta, un 92% está digitalizada. Y de eso, el 90%, eso era ya hace 10 años, el 90% de ese 92% era accesible a través de redes. Es decir, vivimos en un planeta que, de cierto modo, está hiperinformado en términos... ¿Por qué digo hiperinformado? Porque la evolución de los humanos y las instituciones educativas, de la cultura, no ha seguido esa velocidad. Entonces, estamos en una situación, una sociedad de hiperinformación con una mayoría de personas desinformadas. Y esta es una de las muchas contradicciones que estamos viendo, en la cual la educación tiene mucho que hacer. Les recuerdo los datos básicos. Hoy día, de un planeta con 7.500 millones de personas, hay 5.000 millones de usuarios de Internet. Y si hablamos de teléfonos móviles, de números de teléfonos móviles, no del teléfono, sino del número, existen más de 7.000 millones de teléfonos móviles. Muchos países tienen un 120% de penetración del móvil sobre la población. Y de esos miles de millones de móviles, el 70% son los llamados teléfonos inteligentes, que solo son inteligentes si se utilizan inteligentemente, pero existen. Es decir, ¿y qué es un teléfono móvil inteligente? Es una computadora en nuestras manos y conectada a una computadora conectada a todas las redes. Es decir, somos un planeta conectado. Las personas están conectadas. Eso no quiere decir que todo el mundo esté conectado de igual manera, y esto lo desarrollaré en un momento. Sobre todo hay una cosa que tenemos que recordar: la tecnología evoluciona constantemente y el advenimiento de las llamadas redes 5G, que multiplican exponencialmente la capacidad, la latencia, el volumen, la velocidad, cambia cualitativamente. No es más comunicación, es un cambio cuantitativo tal que se hace cualitativo. Y estas redes se están desplegando en estos momentos en todo el mundo, en América Latina también, y esto desigualmente, como todo, ya lo diré, pero es algo que representa un cambio fundamental. Dentro de esta expansión de la comunicación, las redes sociales ocupan un lugar central en nuestra interacción social, en nuestro imaginario, en el marketing, en la política, en todo. Fíjense, las redes sociales se imaginan que hace 20 años no existían. Tienen menos de 20 años. Muchos de nuestros jóvenes no pueden imaginarse un mundo sin Facebook, sin Twitter, sin el conjunto de Instagram, en fin, todas las redes sociales que hoy día tienen ya 4.500 millones de usuarios en el mundo, que son también sobre plataforma Internet, lo mismo que Internet, pero son redes sociales de interacción. Pues bien, hemos construido en un tiempo récord, en 3 décadas básicamente, una sociedad completamente distinta a la que hemos entrado a toda velocidad, sin mucho tiempo para reflexionar, pensar y controlar ese proceso de transformación. Pero lo que sí sabemos es que es esencial. Imagínense la pandemia sin Internet. Es inimaginable. Lo hemos pasado mal, lo seguimos pasando mal. Y los muertos no los salva Internet. Pero imagínense lo que hubiera sido que parara toda la actividad, toda. Pero sin embargo hemos podido enseñar. Por ejemplo, en el caso de España, que conozco en este momento un poco mejor, las universidades, más o menos marzo del
2020 pararon completamente la actividad presencial, pero no pararon ni un solo curso, ni un solo examen, y acabaron el curso y los exámenes con completo éxito entre marzo y junio. Y luego se ha ido abriendo, se ha ido modulando, pero es decir, lo mismo que decir de muchos otros países y de muchas otras universidades. Ustedes también han estado en esto. Y hablamos también de las escuelas, hablamos de los negocios, hablamos de los servicios sanitarios. Es decir, Internet nos ha permitido, es una infraestructura que nos ha permitido adaptarnos. Afortunadamente no vamos a tener que vivir siempre solo en lo virtual, pero sabemos que está ahí, que cuando lo necesitamos puede haber un repliegue y que por consiguiente es esencial la calidad y la accesibilidad de esa infraestructura. En la educación, Internet está cambiando sustancialmente, pero les tengo que anticipar mi conclusión de observación en todos los países de que no hay una transformación suficiente del sistema educativo para utilizar todos los beneficios de Internet. Primero, no se trata de que la educación de los niños, de los jóvenes, pase a ser una educación virtual o a distancia. En absoluto, en absoluto. La presencialidad es indispensable. Es necesario mantenerla a toda costa y la mantendremos. Pero eso no quiere decir que no integremos la enorme capacidad tecnológica de que disponemos para hacer una enseñanza que llamamos híbrida, en que lo digital está al servicio de lo presencial, pero que exista también aulas digitales, aulas presenciales. Y yo quiero diferenciar entre la educación en línea, la llamada online, y la educación digital. La educación digital es la que utiliza tecnologías digitales, una de las cuales es la posibilidad de hacerlo online. Pero puede haber aulas virtuales en las que se utilizan métodos digitales para enriquecer, favorecer la interacción y favorecer la capacidad de enseñanza del profesor, de la profesora. Es decir, por ejemplo, para no tomar solo lo científico, historia del arte. Pues hoy día somos capaces de poder visitar los monumentos del mundo, las pinturas de los mejores museos, con una profesora que nos haga de guía, que comente y que establezca la interacción. Lo mismo en biología molecular, podemos observar en tiempo real cómo se construyen modelos de simulación que muestran el movimiento de la materia viva sin necesidad de tener un microscopio cada estudiante en su escritorio. Es decir, hay que desarrollar la inmensa potencialidad articulándola a la presencialidad. Y para ello es esencial que haya conectividad en las aulas, conectividad en las escuelas y que haya una formación de los enseñantes, de los docentes, no solamente en la capacidad de utilizar Internet, que eso a nivel de usuario se aprende rápidamente, como todos sabemos, sino algo más importante, ¿qué hacer con Internet? ¿Qué quiere decir una enseñanza con Internet? Y lo que quiere decir, en el núcleo esencial, es que hay que aprovechar que la información, estrictamente información, está toda en Internet, accesible y gratuita, generalmente gratuita. Pero al mismo tiempo, con información no se aprende. Hay que utilizar esa información en módulos de aprendizaje, saber qué buscar, para qué buscar, cómo tratarlo y qué sentido tiene, y esa es la labor del docente. Eso es lo que los niños no pueden hacer por sí mismos. Eso es lo que los estudiantes universitarios, son muy listos que se crean, tampoco pueden hacer por sí mismos, porque para eso estamos los docentes. Pero al mismo tiempo tenemos que ponernos en situación y en capacidad de no de saber manejar Internet en programación, sino de cómo integrar Internet en nuestra enseñanza. Les doy un ejemplo personal. Hay un gran debate sobre si debe estar Internet en las aulas o no, y los estudiantes pueden dedicarse a Internet. Hay el gran debate de decir, no, pero es que se dedican a otras cosas. Bueno, primero,
Si se dedican a otras cosas, porque somos muy aburridos, porque si fuéramos más interesantes, nos seguirían más. Segundo, hay que saber, la investigación empírica demuestra que las personas que se han educado ya en un entorno digital, nuestros jóvenes, digamos en general, son muy capaces de la multitarea. No hay ningún problema en términos mentales para esta nueva generación de estar mirando algo que les guste en Internet, prestar atención a la clase, interactuar entre la clase y lo que ven en Internet, escribir a la novia o escribir al novio. Todo eso se puede hacer y se hace. Entonces, si para evitar y para obligar a enfocarse en una sola actividad, sacamos Internet de las aulas, simplemente empobrecemos, y los que estén aburridos, pues en lugar de mirar Internet, mirarán a las nubes, pero no se dedicarán a mirar lo que les aburre. Por ejemplo, yo en mis clases siempre animo a que tengan Internet, que utilicen Internet y que las cosas que encuentran en Internet que contradigan lo que yo digo, las digan. Levantan la mano y dicen, oiga, no. Y es muy frecuente. Lo que usted dice es perfectamente correcto, pero hace 5 años. Datos viejos. Bueno, primero, aprendo. Segundo, me intereso. Y tercero, ellos aprenden de la interacción. Lo mismo, porque dicen, bueno, usted dice esto, pero este otro señor o señora dice esta otra cosa, ¿por qué lo voy a creer a usted? No, vamos a argumentar, hacemos un grupo de discusión. ¿Entienden? Es todo mucho más activo e interactivo. Esto es fundamental. Esto es lo que permite que Internet nos da una base de información y sobre esa base de información desarrollamos ideas, hacemos trabajo cooperativo, hacemos un trabajo de inteligencia colectiva, que es lo más interesante. Ahora bien, esto parece que es maravilloso, es decir, hay una transformación del proceso de aprendizaje basado en la autonomía, las viejas ideas de la pedagogía libertaria, la autonomía del estudiante, pero siempre guiado por el docente. Ahora bien, junto a esto, el gran problema es la difusión mucho más limitada por clase social, por nivel de pobreza, por nivel de educación que se hace, que hay en las sociedades. Internet no elimina la desigualdad social, de hecho la aumenta. ¿Por qué la aumenta? Primero porque la inversión necesaria para llevar a todas las escuelas, a todos los barrios, a todas las personas una infraestructura digital de este tipo no siempre es prioritaria. Se prefiere conectar los centros de negocios, las grandes ciudades, más importante llevar Netflix para vender que llevar una serie de excelentes programas educativos de los que disponemos. Bueno, por un lado. Y por otro lado, eso es una parte, como decía su rector antes, de la brecha digital. Pero hay, para mí, otra brecha digital más fundamental, que es la brecha de siempre, de toda la historia, la brecha educativa. Los estudios demuestran que cuanto mayor nivel de educación, mayor capacidad de verdad utilizar las potencialidades de Internet. Y cuanto menor educación, cuando no se sabe qué hacer con Internet, entonces sí, los estudiantes se dedican a jugar, porque para eso ya lo saben hacer, pero no llegan a esta utilización masiva. Los estudios demuestran que además esto es hereditario, es decir, las familias de clase educada, no necesariamente los más ricos, los más educados, por ejemplo, los hijos de universitarios. Estas familias, sus hijos viven en un ambiente cultural y de obtener información y capacidad, e interés y curiosidad intelectual que luego trasladan a su uso de Internet. Es decir, que en la medida en que la sociedad no solo es desigual, sino es cada vez más desigual, la brecha de educación, la diferencia en niveles educativos, aumenta las diferencias en las capacidades y los usos de Internet. ¿Y esto cómo se puede rectificar? En la escuela. Se puede rectificar mediante el trabajo de los docentes
de hacer grupos colaborativos que en lugar, como muchas escuelas elitistas, en particular colegios de élite hacen, de apoyar a los estudiantes más educados, inteligentes, procedentes de familias de nivel alto para que avancen más rápido y van dejando a los demás detrás para que no los retrasen. No, todo el mundo tiene que saber que un grupo aprende mucho más, a pesar de que haya diferencias educativas entre ellos, se aprende conociendo otras experiencias, no siempre estando en el mismo grupo social, en el mismo tipo de problemática. Es un empobrecimiento de la vida social. Si pasamos de la educación primaria, secundaria y universitaria a lo que es algo fundamental, que es la educación a lo largo de la vida, aquí tenemos algo fundamental. La educación a lo largo de la vida, que es esencial para realfabetizar la sociedad, porque la capacidad de cambio tecnológico, cultural, de información que hay día en las sociedades, las personas que se educaron o mal educaron hace 40, 50, 30 años, no pueden volver a la universidad, no pueden volver a la escuela. ¿Cómo se corrige? Mediante programas masivos de educación de adultos, pero ¿cómo? Si están ya en una vida de trabajo, en una vida familiar. A través de la educación a distancia. Y las universidades a distancia son sobre todo universidades que permitan a cualquier persona poder recualificarse y adaptarse a los cambios de información, a los cambios educativos a lo largo de toda la vida. Y una cosa más, en muchos países, en particular en América Latina, el sistema educativo está diseminado en regiones más pobres, de difícil acceso, en donde además los enseñantes tienen pocos recursos educativos y ellos mismos no tienen mucha formación. ¿Para qué sirve la educación a distancia? No es tanto para enseñar a los niños a distancia, es sobre todo para enseñar a los maestros a distancia, para que los maestros estén apoyados por un sistema de información y educación que los va recualificando y ellos entonces repercuten a nivel presencial, ¿verdad? Entonces, todo esto se basa en algo fundamental, que es Internet. Internet como derecho social, como derecho fundamental para la educación en todas las etapas de la vida, para la educación de calidad. Y la educación es la base de la convivencia social, es la base de la creatividad y, por tanto, de la productividad económica y, por tanto, también del bienestar material. Pero si vamos un momento más allá, y vamos más allá de la educación, y vamos a lo que ocupa en gran parte a ProLEDI. Internet permite una enorme libertad de comunicación, de hecho, la mayor libertad de comunicación del mundo, y plantea nuevos problemas. ¿Qué problemas? Pues miren, primero hay las contradicciones que se crean en las redes sociales, que están monopolizadas, sus plataformas están monopolizadas por unas cuantas multinacionales. Entonces, aquí no es lo mismo que el monopolio de los medios de comunicación tradicionales. No es que no se pueda las personas expresar o acceder a información en las redes sociales. Eso es otra falacia. Lo que ocurre es que, ¿y por qué no? Porque las multinacionales tecnológicas y las empresas auxiliares en cada país, ¿su interés cuál es? Aumentar el tráfico. O sea, las ganancias dependen del tráfico. Y por consiguiente, cuanto más personas accedan a estas plataformas, cuanto más interactúen estas plataformas, más beneficio obtienen. Por tanto, el problema ahí no es la libertad de expresión en sentido estricto. Es algo distinto, pero que muy insidioso, que es dos cosas fundamentalmente para no complicar. Una es la comercialización total de los datos que se obtienen. Es decir, el modelo de negocio de las grandes multinacionales tecnológicas de la comunicación es un modelo simplemente de venta de datos, obtención y venta de datos sin pagar nada por los datos y vendiéndolos.
es lo que yo llamo el capitalismo de los datos. En Silicon Valley solemos decir que si no pagas por algo es porque estás pagando con tus datos. Porque sí. ¿Y esto qué problema tiene? Bueno, pues obviamente que se acabó la privacidad. Se acabó la privacidad. Y todo el mundo sabe que todo lo que haces, dices, etc., hay algo que está registrándolo y que a partir de ahí eres un dato y ese dato no lo controlas, sino que hacen con todo lo que es el conjunto de tu vida, en todos los aspectos, desaparece cualquier tipo de control y privacidad. Dos, al mismo tiempo que las multinacionales venden los datos, los gobiernos y toda clase de burocracias nos vigilan constantemente. Porque es facilísimo. En la medida en que todos estamos en las redes, pues en esa medida es lo más fácil del mundo. Es como si todo el mundo nos hubiéramos puesto en situación de que nos vigilara el gran hermano. Entonces aquí, en democracias como la costarricense, parece menos grave porque, bueno, el gobierno es bueno, nos vigila, pero no nos hace nada, mientras no quiera. Pero de momento no hay, por un lado, no hay privacidad para los datos de nuestra vida y por otro lado, vivimos en un sistema de vigilancia sistemática universal del conjunto de la sociedad. Y hay algo más. Las plataformas y todos los programas que utilizamos, todas las redes sociales, están basados en algoritmos. Esos algoritmos son los que controlan nuestra vida. Esos algoritmos son secretos. Esos algoritmos, estudios académicos muy serios han mostrado que tienen sesgos de género, tienen sesgos de raza, tienen sesgos de ideología, no son algoritmos neutros. Y esos son los algoritmos que dicen, mire usted esta película, vaya usted a este programa, interactúe en este grupo. Es decir, hay por puro negocio, no necesariamente mala idea de controlarnos a todos, no. Los gobiernos, ¿qué quieren? Mantener el poder. Las corporaciones, ¿qué quieren? Ganar dinero. Y nosotros somos el producto. Y por tanto, a través de los mecanismos sociales, lo que era la gran tecnología de la libertad, sí, es tecnología de la libertad en comunicación, pero se convierte al mismo tiempo en la tecnología de autorrepresión, de autopérdida de lo que es nuestra capacidad de ser nosotros dueños de nuestras vidas y transformarlas en datos, sean nuestros y no de las corporaciones. En ese sentido, la libre expresión tiene su precio. Sabemos que Internet es extraordinariamente potente en la organización de los movimientos sociales. Yo lo he estudiado durante años. Hoy día los movimientos sociales dependen en gran parte de la libre comunicación en Internet. Y por eso es fundamental mantenerla. ¿Por qué? Porque todos los movimientos sociales han empezado por la comunicación. En todos sitios, en todas las partes de la historia. Los panfletos, los libros, las declaraciones en los púlpitos de las iglesias. La comunicación siempre ha sido la matriz de la revuelta social contra la opresión y la injusticia. ¿Por qué? Porque solo comunicándose nos damos cuenta que lo que yo pienso lo piensa la otra y por consiguiente juntos podríamos hacer más cosas que cada uno solos. Y por tanto es la base de los movimientos sociales. Por tanto, enorme impacto sobre la capacidad y la libertad de las personas en las sociedades. Pero al mismo tiempo, y por otro lado, ¿qué hay en las redes? En las redes hay humanos con todas nuestras miserias, con todas nuestras capacidades de agresión, de sexismo, de racismo, de extremismo de todo tipo, y de insultar, y de mentir, y de fabricar bulos y creérnoslos, de vivir de la mentira, de vivir de fake news. Todo eso está en las redes. ¿Culpa de Internet? No, lo siento. Culpa de quiénes somos. Porque hablamos siempre de la humanidad, de los humanos. Es que podemos ser unos bichos muy malos, realmente, y hacer cosas horribles. Lo hemos hecho a lo largo de la historia y lo seguimos haciendo. Y entonces, en el fondo,
una de las ventajas de Internet es que es un espejo en el que nos podemos mirar tal como somos. En lugar de vivir de la hipocresía social, los velos de autocontrol, nos vemos como somos, en toda nuestra diversidad de bondad extraordinaria, de proyectos, de sueños, de amor, y al mismo tiempo maldades y perversiones, agresiones. ¿Saben qué? Lo peor es que las dos cosas están en cada uno de nosotros. Que no hay los buenos y las malas. Hay más malos que malas, pero en todo caso hay una gran diversidad de perversión y de maldad. Y ahí tenemos la necesidad de reeducarnos constantemente, de pensar en las otras, de pensar en que un mundo de convivencia es un mundo que no puede ser un mundo de excluir al otro, de mentir, de atacar, un mundo dominado por las fake news y dominado, por ejemplo, por la anticiencia, lo que ha habido en la pandemia, lo que hay en la pandemia. Internet ha facilitado lo que yo llamo el nuevo asalto a la razón. Si no creemos para nada en la ciencia, si no creemos en una capacidad racional de entender, no hay instituciones que aguanten esto. Y como por otro lado vivimos una crisis de legitimidad política extraordinaria en todo el mundo, en que en la mayoría de los ciudadanos no creen en ningún gobierno de izquierda o de derecha, si las dos cosas las ponemos juntas, digamos, a menos que tengamos un sobresalto de controlar las vidas en términos de valores éticos, entramos en un proceso de descomposición social. ¿Eso quiere decir que hay que censurar Internet? No. Primero, porque no se puede, para empezar, que se enteren. No se puede. Se puede cerrar una web, se puede cerrar una conexión, pero Internet como tal es imposible de cerrar en el sentido estricto del término. Pero segundo, porque la libertad de expresión es indivisible. No podemos cerrar unas cosas sí y otras no. ¿Quién lo va a hacer? ¿Un tribunal de censores? Que volvamos otra vez a los tiempos de la Inquisición, una de las grandes inversiones españolas. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues muy sencillo. Hay que aceptar que vivimos en ese mundo de libre comunicación, de libre expresión y que, por tanto, hay todas las expresiones de la inmensa diversidad humana en positivo y en negativo. Si hay hechos criminales tipificados como criminales en los códigos penales, entonces, sea Internet o no sea Internet, es necesario que las autoridades intervengan. Si hay pornografía infantil, eso es un crimen. Y por tanto, ahí sí hay que entrar. Pero lo que sea expresión simplemente de odio, por ejemplo, si hay leyes contra las expresiones de odio, entonces sí. Pero aparte de esto, Internet no podemos ni debemos censurarlo. Pero entonces, ¿qué hacer en esa situación contradictoria? No hay otra que una ciudadanía informada, capaz, con valores éticos, dispuesta a luchar por esos valores éticos, que estemos en las redes, que no dejemos que las redes sean ocupadas por los indeseables, que llevemos el debate a las redes y que seamos capaces de demostrar que la libre expresión en Internet, además de un derecho, es un instrumento potentísimo para luchar contra la maldad y por la bondad en la sociedad. Somos todos ángeles y demonios. Hagamos una cruzada angélica y hagámosla donde cuesta más, que es en las redes sociales que determinan nuestras vidas. Gracias por su interés. Muchísimas gracias, doctor Manuel Castells. Generoso y brillante como siempre. Tenemos preguntas, más o menos 300 preguntas de Brasil, Salta, Argentina. Tres. Muy bien. No da para más. No. Yo sé, odio el tema, pero... ¿Qué le parece, doctor Castells, si hacemos lo siguiente? Hacemos 3 y le mandamos todas las demás preguntas y cuando usted venga a Costa Rica presencialmente, nos va a responder acá en la Universidad de Costa Rica. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno,
Una pregunta. ¿Cuál es la principal y más pragmática vacuna contra las fake news? Muy interesante. Creo que es lo que intentaba responder. Lo primero y más importante es saber que restablecer los hechos no sirve, no vale, vale poco. Porque las fake news funcionan porque la gente quiere creérselas. La gente quiere creerse las fake news. Muchas personas, no todos, afortunadamente. Pero entonces hay que diferenciar. Hay una parte que es restablecimiento de los hechos, es decir, no, oiga, esto no es así, lo que ha ocurrido en el mundo no es una conspiración de un laboratorio chino, no son las vacunas no sirven para controlar las mentes, en primer lugar. Eso hay que restablecer los hechos básicos. Y luego entrar en el debate. Entrar en el debate y decir, a ver, ¿por qué usted dice eso? A ver, ¿cómo controlan nuestras mentes? ¿Y quién las controla? Entrar en el debate. Y ser capaces de hacer que el espacio público de la comunicación sea un espacio que no pueda ser ocupado por las fake news, porque las personas con educación, con interés y con valores éticos las combatimos una por una allá donde estamos. Pero siempre pensando que hay muchas personas que se creen lo que quieren creerse, por razones que no tienen nada que ver ni con la verdad ni con la información, sino por su actitud personal. Hay otra pregunta que, por ser de la región centroamericana, me parece interesante planteársela. Es planteada desde Guatemala. ¿Cómo el acceso a Internet para la educación podría fortalecer las débiles democracias del Triángulo Norte de Centroamérica? Bueno, en primer lugar, porque con un nuevo modelo educativo mucho más capaz de desarrollar la inteligencia y el conocimiento de las nuevas generaciones, la educación es un instrumento de democracia. En gran parte, los gobiernos dictatoriales o corruptos viven de su capacidad a manipular las mentes por la falta de educación de las personas. Por tanto, la educación en sí es un instrumento para la democracia. Segundo, como decía anteriormente, la comunicación, el control de la comunicación y la información siempre ha sido un elemento de poder y al mismo tiempo siempre ha sido la contrainformación, la contracomunicación, siempre ha sido un elemento de cambio social y de controlar ese poder. Y por consiguiente, la capacidad de libre expresión en Internet de ideas, proyectos, críticas a las instituciones corruptas, críticas a los gobiernos que defienden ciertos intereses y no los intereses de los ciudadanos en general, esa capacidad de crítica se puede expresar mucho más directamente y con mucha más capacidad de difusión en Internet. Y finalmente, la protesta social puede ser facilitada enormemente con la capacidad de coordinación de Internet y el exponer la represión y las barbaridades con las cuales en algunas sociedades se intenta parar el cambio social es siempre algo muy positivo porque levanta la conciencia. Los estudios que yo he hecho de movimientos sociales, muchos empiezan porque alguien simplemente con su móvil ha grabado una escena de brutalidad que indigna y de la indignación surge la capacidad de lucha. Yo en este momento hablo mucho del periodismo ciudadano, es decir, en que cualquier persona puede ser testigo de muchas cosas. Y sabe que muchos políticos hoy día, en todos los países, son los que más miedo tienen a la sociedad, porque cualquier cosa rara que hagan, siempre hay alguien con un móvil que lo graba. Con lo cual los que viven con miedo son los políticos, más que las personas en muchos aspectos. Esa capacidad de que cualquier ciudadano graba cualquier cosa y la pone en la red, por un lado, hombre, hay problemas de ruptura de la privacidad,
Pero si no haces cosas malas, no tienes miedo. Pero por eso ahí depende de qué políticos. A mí no me importa nada que me graben, porque soy un angelito, no hay problema, por tanto que me graben. ¿Qué más? La última, voy a tratar de resumir. Muchas llegaron de la comunidad universitaria acá en Costa Rica, de docentes muy afectados por el cambio a la tecnología en el sentido de la angustia que eso generó como docentes. Van, por ejemplo, en esta línea, ¿qué es lo más importante que debemos hacer como docentes universitarios para que la educación en línea sea efectiva? O resumo otro razonamiento, como la común unidad, lo que genera comunidad universitaria, que para todos los que hemos construido, vivido esa experiencia de la comunidad universitaria, es un golpe terrible esta pandemia. Resumida en esta pregunta, ¿cómo no caer en el riesgo de simplificar la vida universitaria a lo virtual, allende de que estas herramientas también tienen sus bondades? Pues es una cuestión fundamental, pero fácil. La presencialidad es indispensable. Hay sectores de educación, como la educación a lo largo de la vida, la educación para adultos, en que realmente la posibilidad de educación a distancia y virtual de buena calidad es indispensable y eso hay que mantenerlo. Pero la educación primaria, secundaria y universitaria clásica, esta tiene que seguir siendo presencial. No hay que cambiarla, hay que reforzar la presencialidad con la capacidad tecnológica en las aulas. ¿Qué pasa? Durante la pandemia, pues mire, en la pandemia en España lo que hemos hecho durante la pandemia es modular la gravedad de la pandemia y la situación en cada campus, en cada aula, según lo que pasaba. Entonces, disposiciones sanitarias, que todos conocen y que todo el mundo las sigue, cuando hay un brote en algún lugar, hay que adaptarlo, se cierra esa aula o esa facultad durante un tiempo, esa facultad pasa a ser enseñanza virtual, pero no se suprime toda la universidad. Si la cosa se extiende, entonces sí, pero por un tiempo limitado, y hay una constante gestión de lo que yo llamo la presencialidad adaptada. ¿Adaptada a qué? Adaptada a las condiciones sanitarias que se producen en cada momento. Y por tanto hay que monitorear muy claramente. Comunidad universitaria, absolutamente. Universitas comunitas, realmente es la base. Es una comunidad, somos una comunidad. Y entonces esa comunidad hay que mantenerla como tal. Y obviamente, por tanto, la vida en el campus, el vernos, el hablarnos, es fundamental. Pero si por ciertas circunstancias no podemos, se puede reconstruir en lo virtual. Lo mismo que hay grupos de Facebook, hay grupos de enseñantes y alumnos, ¿que eso es lo deseable? No, pero no disolvemos la comunidad. La transformamos, la adaptamos, volvemos a la presencialidad. Es decir, hay que acostumbrarse a ser capaces de pasar de un modo a otro, siempre sabiendo que la presencialidad es mucho más rica y que además el sentirnos, el famoso paradigma del abrazo, pues sí, el abrazo es fundamental. Pero si no te puedes abrazar, pues envíame un poema. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Y seguiremos con las 300 cuestiones, las 300 preguntas cuando yo vaya por allí. Muchísimas gracias por su excelente, brillante charla y esa presencia que nos da el Internet, pero ya lo disfrutaremos luego cuando usted nos visite, apenas acabe esta pandemia. Pues para la Benemérita Universidad de Costa Rica ha sido un honor y una alegría tenerlo entre nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también para mí. Y por cierto, ven que Internet no es tan malo, lo hemos pasado bien, ¿no? Pues no está tan mal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy agradecido, mi admiración y respeto. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches para ustedes. Hasta luego, Nora. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.
Muy amable. Gracias, Giselle y Nora. Excelente.